que sea preciso y no quede dudas, ¿no? Entonces, esta clase quería comenzar un poquito debatiendo, por eso les pido que levanten sus manos para que me den su opinión. Es un caso, ¿no? Que creo que es de La Paz, está teniendo el doctor John, el doctor Torrico, ¿no? Yasmani Torrico, ya. Y bueno, ha hecho como les estaba comentando, uno de sus clientes está detenido preventivo, según he visto en unos videos cortos. No he logrado ver más a detalle, tal vez alguien ha visto con más detalle y nos puede dar a conocer más, ¿no? Tiene un cliente que está por el tipo penal de acoso, privado de su libertad con detención preventiva 8 meses, ¿no? Y bueno, ya durante su detención lo que hacen, ¿no? La estrategia de la defensa, me imagino, cambiar los datos del varón, es decir, convertirse y pertenecer a la comunidad LGBTI en una mujer trans, ¿no? Por decir, se llamaba Pepito, ahora es María, ¿no? Ahora es María XX. Y el criterio, cuando lo entrevistaban al doctor, él decía, le tienen que dar libertad, porque hay un proceso contra Pepito, hay un mandamiento de detención contra Pepito, pero no hay nada contra María XX. Y dentro del penal, a raíz de este cambio de identidad, ¿no? Y de género, que sigue si bien es legal, ¿no? Según el doctor, él cree que ya no hay delito. Al cambiarse la identidad, la conducta de Pepito ya no es reprochable penalmente, ¿no? Ese es el criterio que maneja el abogado. ¿Qué les parece? ¿Les parece correcto? ¿Les parece un criterio errado? Debatiremos un poquito, porque imagínense, si ese caso, o sea, resulta como el doctor lo ha planteado, imagínense, va a sentar un precedente increíble en nuestro país, ¿no? Y bueno, y todos los que tenemos clientes detenidos ahí, preventivos en el Abra, en Chonchocoro, por feminicidio, y que estén preventivos, cámbiate de sexo, no hay nada en tu contra, y bueno, hay que pedir tu libertad, ¿no? Pero bueno, a ver, participaremos unos minutos porque es importante, ¿no? Es importante, exacto, después todos a cambiarse de sexo, ¿no? Pero bueno, participaremos, a ver, los escucho. ¿Quién levanta la mano? Por unos 3, 4 puntos, a ver, por 4 puntos vamos a ver. ¿Quién quiere participar? Para que vaya tomando apuntes. La participación es muy importante, les decía. A ver, Daniel Rivero tiene la mano levantada. Doctor, ¿cómo Primero, está? Daniel, Buenas noches. Un buenas gusto noches. volver a saludar. Igualmente, Yo mi creo, querido. doctor, bueno, los delitos son personalísimos, ¿no? Lo haya cometido Pepita o Pepito ahora, o viceversa, perdón, sigue siendo la misma persona. Entonces no puede haber, eh, decir, no creo que sea válido decir que no pertenezca o no haya cometido el delito como Pepita, sino como Pepito, y creo que no. Tiene que ser Ujú. juzgado nomás, tal vez. Lo curioso en este caso sería ver dónde le tendría que corresponder la detención preventiva. Y has hecho una operación de sexo, no sé si corresponderá en el recinto para varones o para mujeres, pero el delito está y debe ser sancionado y castigado. Es mi Sí, opinión, sí, doctor. está bien, doctor Daniel Rivero, me parece. Bueno, un punto a rescatar, ¿no? Bueno, los delitos en materia penal, o sea, los delitos son personalísimos y corresponde a una denominación intuito personae. Intuito personae. El término intuito personae dice que proviene del latín y significa con referencia a la persona, ¿no? Entonces, como decía el doctor, los delitos son personalísimos. Entonces, ese es un buen parámetro. El segundo parámetro, ¿qué hacemos ahora a partir de su detención preventiva? Cierto y evidente va a empezar a sufrir una discriminación en razón de su nuevo sexo dentro del recinto penitenciario, ¿no? A ver, él dice, creo que estaba Marcelino Ochoa. Tiene la palabra, a ver. ¿Cómo está, doctor? Buenas. Doctor, si bien es cierto, los delitos son de intuite personae, también no es menos cierto que el órgano electoral, bajo lo que viene a ser el tema de administrativo del CERECI, da esa opción de hacer el cambio de nombre, ¿no? Ya vía administrativa o judicial.
Pero ya si nos vamos a un proceso penal donde hay un delito cometido, creo que para mi persona no aplicaría porque la persona no deja de ser el mismo, solamente estaríamos cambiando de nombre. Entonces, para mí la sanción debería continuar, así se cambia el nombre, porque si aplicáramos eso, imagínense que en otros procesos otras personas puedan cambiarse, imagínense, podría ser motivo de absoluciones si esto se aplicara. Entonces, para mí creo que no correspondería. Me imagino que durante el proceso se va, pienso yo, denegar esto, porque si van a aplicar, puede ser una estrategia de cualquier un colega abogado por un delito Sí, gravísimo, por ejemplo, de asesinato, feminicidio, se cambian de sexo, va a ser una, como una opción, una salida. Yo creo que no correspondería. Eso sería mi opinión, doctor. perfecto. Bueno, si bien se ha cambiado el nombre y bueno, el denominativo transgénero, la conducta sigue ahí, ¿cierto? El hecho de que se cambie el tema del género, el tema de los datos personales, no va a modificar la conducta, ¿no es cierto? Y lo que va a tocar al tribunal y lo que avanzamos en un principio es realizar ese juicio de subsunción, ¿no? Ese juicio de tipicidad, estudiar la conducta humana, no si es varón, mujer, bueno, ya que si es ya bien, ya realizará un enfoque distinto, tal vez, ¿no? A ver, ¿qué enfoque? Por ejemplo, vamos con la doctora Marlene Gómez, también ha levantado su mano. Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches a todos los colegas. Yo también tengo mi punto de vista, doctor, ya que los delitos son, como usted dice, en título personal, y ya sea que se cambie o no de sexo, este, no cambiaría el hecho, la conducta de este sujeto que sí está tipificada como un delito, ¿no? Y como el colega decía, ¿a dónde llegaríamos si esto se diera un sí? O sea, si se aceptara, creo que la mayoría de la gente quisiera hacer esto, porque yo igual tengo varios, así como usted dice, en todas las cárceles de presos ahí, que buscarían esa salida. Yo creo que no lo veo conveniente, no es razonable, doctor, el planteamiento del colega Yasmani que acaba usted de mencionar. Perfecto, doctor. A ver, después han levantado, bueno, con tres colegas más. He tomado apuntes. Omar Pacajes, luego la doctora Brenda Cárdenas y Paolo Olmos. A ver, doctor Omar Pacajes, lo escuchamos. Buenas noches, doctor. Evidentemente, ¿no? Es bastante controversial lo que se acaba de mencionar, pero totalmente de acuerdo en este entendido de que el ilícito se habrá cometido evidentemente con el nombre de una persona masculina en este caso, y en el transcurso de lo que está guardando detención preventiva ha hecho el cambio. Si bien se Ya, respeta la situación del cambio de identidad sexual, pero en sí, como lo he mencionado, es la persona quien habría cometido el hecho. Al margen de eso, si bien a través de la parte administrativa se puede hacer el cambio nominativo del nombre, pero eso es lo que me queda en duda, ¿no? Y eso también como plantearlo cuando es una persona transgénero, implica que tendría que haberse realizado un procedimiento quirúrgico, inclusive hasta antes de haber ingresado a la detención preventiva. Por ende, no ha habido ese cambio quirúrgico. Una persona transgénero quiere decir que, aparte del cambio quirúrgico, tiene que haber sufrido o tiene que haber sido valorado psicológicamente para ser aceptada esta condición que presenta. Por ende, entonces, mantengo la postura que, como lo ha mencionado, es intuito personae, la situación del delito que ha cometido. La diferencia y obviamente la estrategia de la defensa es tratar en este caso de cambiar la figura y de que esta persona puede de alguna manera, tal vez por la misma identidad del nombre, no ser sancionado, pero obviamente tiene que ser sancionado. Y como he dicho, el criterio en este caso de trasladarlo o ver esa posibilidad, sí hay. Ahí estaríamos un poquito en la disyuntiva, ¿no? Porque si ya se ha hecho el cambio, entonces tendría que pertenecer a otro lugar donde tenga que guardar detención preventiva, ¿no? Gracias, doctor. perfecto. Es muy importante, a ver, lógicamente es una estrategia de la defensa, ¿no? Creo que como juez también, a ver, si bien hay un derecho a la libre autodeterminación, ¿no? Y no estaría por demás hacer una valoración psicológica, ¿no? Que el juez
autorice esa valoración psicológica, ¿no? Porque si ha sido como estrategia, imagínense, como estrategia, y no porque se siente mujer, no porque eso tuviera que ser la finalidad. Entonces, incluso si le cambiamos de recinto penitenciario, un recinto penitenciario de mujeres, pues las mujeres ahí pueden correr riesgo también, ¿no? Entonces, son varios detalles a tocar. A ver, Brenda, doctora Brenda Cárdenas, ¿habrá algo nuevo nos puede aportar a lo que ya han dicho los colegas? Sí, doctor. A ver, A ver, a mi criterio es el siguiente. Entendiendo que el delito es intuito persona, surge el hecho de que habría que determinar que en el momento del hecho era trans, en ese momento no era trans. Al margen de eso, habría que la persona tiene que estar debidamente identificada en el momento del hecho, ¿no es cierto? Si ha sido a ajá, través antes o posterior, porque surge en algunas ocasiones, por decirle, el hecho de que puede haber trillizos gemelos y solamente cambian el nombre, pero al mismo tiempo tienen los mismos apellidos. Entonces, tienen que ser debidamente identificados para determinar si la persona que ha cometido el delito es la persona correcta, porque como le digo, puede haber esa situación y puede entrar en confusión. Y si no está debidamente identificada la persona a través de sus datos personales, podría incurrirse en un error. Bueno, de ese modo es que lo estoy viendo. está bien, doctor. Doctor, no se le Le escucha ya decimos, nada. ¿Verdad? Ahora sí, Alfredo Martínez, doctor Alfredo Martínez, vamos con usted, a ver. Todos van a participar, es muy importante esto. Querido Alfredo doctor, Martínez. muchísimas gracias por la palabra. Mire, casualmente yo opino lo mismo y lo que pasa y es que es muy común en la fiscalía. El representante del ministerio muchas veces por la carga procesal no se preocupan en identificar perfectamente al autor, ¿no? A mi parecer, habría que analizar un poco más de fondo cuál es la situación en la que se está pidiendo esa nulidad de la aprehensión, porque hay que ver en el momento exacto en el que se hizo el cambio, ¿no? Si es una estrategia, en qué punto, de qué manera fue identificada esta persona al momento de su aprehensión como debió haber sido plenamente identificada, ¿no? Pero yo creo que en esencia no le va, esto no lo va a desligar de una responsabilidad penal porque concurren todos los elementos del delito, simplemente podría ser un error de este, que no es de fondo, ¿no? Podría considerarse simplemente un error de forma en el momento de realizar posiblemente la imputación, la orden de aprehensión, ¿no? Sí, pero mucho dependería el hecho de que el momento en el que se hizo y determinar con precisión ese punto para, para ver y poder avanzar en lo que corresponde, ¿no? Eso sería mi aporte, querido doctor. Está bien, doctor, ¿no? Tal vez en un determinado momento para marear la perdiz, ¿no? Cuando hay pluralidad de imputados, pero en este caso es solo un sindicato, solo es un sindicato, ¿no? Y reitero, la estrategia es, ha cambiado los datos, antes era hombre, ahora se cree ser mujer, ya forma parte de la comunidad LGBTI, entonces ya no hay nada en su contra, dice, ¿no? A ver, ¿qué dice el doctor José Poma? Vamos con el doctor José Poma. José Poma, no está, a ver, el doctor Marco Doctor, Fernández. Ahí doctor, está. antes sí, quisiera hacer un aporte. No he podido introducir mi computadora, creo que no lo estoy manejando bien. Doctor, aquí nos estamos olvidando, voy a disculpar que me parece algo bien importante lo que quiero decir. Aquí nos estamos olvidando de la bidimensionalidad. Todos mis compañeros han hecho el enfoque desde el ámbito del imputado, o sea, del el sindicado del transexual o no, él por evadir una responsabilidad está queriendo hacer una triquiñuela jurídica o alguna argucia jurídica. Pero ¿qué pasa con la víctima? ¿Qué pasa con esa víctima? De ser viable esto, ¿en qué va a quedar la víctima? Se estuviera creando
una inseguridad jurídica y se estuviera generando un precedente de aceptarse este hecho. Yo pienso que desde este enfoque el juez tendría que rechazar, no tendría ni que permitir un análisis. Va a disculpar, esa era mi opinión, doctor, mil disculpas. Está bien, doctor. No se preocupe, doctor. Está bien. Por el tema de su género, por primera y última vez, vamos a aceptar que ha interrumpido el orden de la participación. Doctor, buenas noches. ¿Van a poder levantar la mano y también quiero participar en la clase hoy? Doctor, gracias. Doctor. Sí, buenas noches. Hola. Doctor. ¿Me escucha? Sí, sí, ahora sí, doctor Payé, ahora sí, doctor Payé, por favor, luego vamos a coordinar, sí, vamos a seguir con el doctor Fernández en orden, por favor. ¿El doctor Payé está o no está? Doctor, muy buenas noches. Ahí está, doctor. Doctor, se me puede escuchar claramente, ¿no? A los Sí, colegas también. dale, doctor Payé. Sí, puntual, a ver, puntual, porque tenemos que aportar algo nuevo. No podemos seguir en el mismo criterio y recoger los argumentos ya de los colegas. Algo nuevo. Perfecto, doctor. Bueno, doctor, hay una ley en todo caso, la ley 807 de fecha 21 de mayo de 2016, en la cual es la ley de identidad de género. Hay varios artículos en la cual hace mención en todo caso los requisitos y asimismo una vez el procedimiento y bueno, las notificaciones correspondientes, doctor, para realizar este cambio de género como es la temática que se está dando. Y bueno, acá yo estoy viendo, doctora, eso en relación a los requisitos, artículo 8 de la ley ya mencionada. Uno de los requisitos es exactamente el certificado de registro judicial de antecedentes penales CEJAP. Cumpliendo con todos los requisitos, hay un procedimiento que se debe seguir, doctor. Una vez con una resolución administrativa del CERESI, notifica a todas las instituciones públicas, en todo caso, y privadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Ahora, haciendo lo que es una jurisprudencia o la legislación comparada, en el vecino país de Argentina, recientemente se ha promulgado una ley en la presidencia de Javier Milei, en la cual evidentemente también hay esta ley especial también para el cambio de género en ese vecino país, pero hay una prohibición. Aquellos personas o ciudadanos argentinos que tienen procesos penales en todo caso, están prohibidos de realizar este cambio de nombre en todo caso, o cambio de género en sí. En esta ley que acabo de mencionar, doctor, la ley 807, no hay esa prohibición. Aquí hay un vacío en todo caso que debe de subsanarse en todo caso con una ley, en todo caso una acción de inconstitucionalidad, todo ese aspecto, para que pueda regularse este aspecto y bueno, pues no puedan evadir en todo caso la justicia en sí, en relación a aquellas personas o ciudadanas que son procesadas por un delito. Doctor, Bueno, eso es lo que puedo hacer mención. Está bien. Ha aportado un elemento muy importante, ¿no? Mire, hoy estamos hablando de un detenido preventivo. Un detenido preventivo que quiere obtener su libertad a partir del cambio de identidad y de género. Pero imagínense de una persona que está con detención domiciliaria con una sentencia en su contra. Hablaremos de 1008, por ejemplo. Bueno, sabemos que los delitos de 1008 en lo personal los liberamos antes o después de la sentencia, pero siempre con una detención domiciliaria. Y muchos están sin custodios. Imagínense que hagan el cambio de su género. Si van a tener otra identidad, sin antecedentes, van a poder circular y ya está, ¿no? Y evidentemente hay un vacío legal. A ver, vamos con el doctor Marco Fernández, y sobre todo una pregunta más que responda, una pregunta más. A ver, el juez, el tribunal, juzga, ¿qué juzga? ¿Juzga a la persona? ¿Juzga delitos? ¿Qué juzga un juez o un tribunal? El juez va a estar valorando los hechos por el principio iura nubit curia, doctor, pero también respecto a lo que acaba de mencionar el colega, quiero aclarar de que sí, en realidad, bueno, no aclarar, ¿no? Simplemente mencionar de que existe en realidad prohibiciones en la ley 807, y esa es donde estaba queriendo apuntar yo, porque habían mencionado, según lo que he escuchado del doctor Yasmani, que señalaba y decía, hay una acusación, hay una imputación y hay elementos que hablan de una persona, hombre, que ahora ya es transgénero y ya no es,
Javier, sino digamos Jimena, como manera de ejemplo. Y esta prohibición que establece el artículo 12 de la ley 807 señala, que es de lo que asumo que se está queriendo amparar el abogado, queda prohibido, dice, el uso de documentos que consignen la identidad anterior al cambio de nombre, dato de sexo e imagen de trámites públicos y privados en cualquier otro acto jurídico y que se va a constituir como un delito contra la fe pública. Tal vez él dice, ahora no pueden utilizar los papeles en los que tenía su nombre anterior. Sin embargo, dice, se exceptúa esta prohibición cuando se trate de sentencias ejecutoriadas, actos administrativos firmes, procesos judiciales y administrativos en curso. Entonces, ese artículo señalaría de que sí se puede utilizar los documentos y todos los papeles anteriores que señalan la identidad anterior al cambio de nombre del actual transgénero. Entonces, en base a ese artículo, considero yo que no debería proceder este mecanismo de defensa o estrategia que ha establecido el doctor Yasmani Torrico. Perfecto, doctor. Porque es Perfecto. totalmente permisible utilizar todos los documentos anteriores y en base a ellos fundar las decisiones judiciales futuras. Perfecto, perfecto, doctor. Buen aporte. La palabra, A ver, doctor. dale, doctora Ángela. Escuchamos. Doctor, artículo 83 del procedimiento penal, el cual señala que el imputado desde el primer acto del proceso será identificado por su nombre, datos personales y señas particulares. Si se absteniera de proporcionar esos datos o los proporciona de manera falsa, se procederá a su identificación por testigos, fotografías, identificación dactiloscópica y otros medios lícitos. No podrá cambiar de sexo, doctor, pero no va a poder tampoco cambiar las huellas dactilares. Y por último, la duda sobre los datos obtenidos no alterará el curso del proceso y los errores podrán ser corregidos en cualquier oportunidad, aún durante la ejecución penal. En consecuencia, en razón a este artículo, doctor, no se podría aplicar, ¿no? Bueno, es estrategia jurídica ciertamente, o la estrategia del abogado, además por un principio de inmediación, doctor, porque las autoridades judiciales o fiscales tienen imprescindiblemente, ¿no? Y además fidedignamente tiene que ser, tiene que haber estado el imputado en presencia física desde el primer acto. Eso es todo, doctor. Perfecto, perfecto. Buen aporte, ¿no? Buen aporte, doctora. ¿No? Y eso algo, ¿no? Como un entre paréntesis, ¿no? Eso está vinculado también que en el transcurso del proceso siempre, ¿no? Se inician procesos contra autores, bueno, solo contra Daniel, no tenemos los datos completos del sindicato, y entonces a partir de la norma adjetiva que he hecho referencia a la colega se van modificando esos datos, ¿no? Para tener una identificación plena del autor o del sindicato, ¿no? Bien, doctora. A ver, doctora Vania y por último, Paolo Olmos. Doctora Vania Flores, luego el doctor Paolo Olmos y ahí concluimos. Vania Flores, no está, ¿no? Ya. Paolo Olmos, doctor Paolo Olmos. Sí, aquí presente, doctor. Gracias por la palabra. Solamente para acotar, doc, lo que dijo la doctorita, artículo 83 del Código de Procedimiento Penal, artículo 27 del Código de Procedimiento Penal, motivos de extinción. La acción penal se extingue por, numeral 1, muerte del imputado y sucesivamente, ¿no? Ahora, otro aporte más, doctor. En la misma ley 807, y recuerdo esto para poder considerarlo también, ha habido otro caso de otro abogado, si no estoy mal, en La Paz, que tenía procesos de violencia en su contra por su esposa que era juez. Y este abogado también se ha hecho famoso porque él quería cambiarse de género, sus datos, para poder tener igualdad ante la ley y ante los jueces de una mujer con una mujer trans, ¿no es cierto? Entonces, este abogado de La Paz, lo recuerdo muy bien, ha citado el artículo 11 de la ley 807 y el doctor Yasmani también ha citado este artículo por el cual está queriendo, si no estoy mal, interponer acción de libertad, que dice, artículo 11, Romano 2, el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen permitirá a la persona ejercer
todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales, así como las obligaciones inherentes a la identidad de género asumida. Entonces, quería hacer esos pequeños aportes. El otro caso también de la paz. Y aquí sí me ha surgido una duda, doctor, tal vez para que se considere si es que se procedería a identificar a esta persona con su nuevo género y se le concedería tal vez la libertad porque ya no es esa misma otra persona. Abriríamos un espacio muy interesante y muy contradictorio, doctor, porque si fuera así en este caso, también se podría aplicar, por ejemplo, en asistencia familiar. ¿Me entiende? Le han demandado por asistencia familiar al hombre, es responsable de pagar asistencia familiar al hombre, pero yo, un ratito, me voy a cambiar de género, ahora soy mujer. Has demandado asistencia familiar al hombre, pero ahora yo soy mujer, entonces yo no tengo nada que ver con el hombre. Otra situación más, doctor, si es que el abogado pretende que se traslade de la cárcel de hombre a la cárcel de mujeres, no olvidemos el caso sonado, no sé si era de Argentina o de Estados Unidos, que ha pedido también su cambio cuando se ha transformado de hombre a mujer, se ha llevado a la cárcel de mujeres y en la cárcel de mujeres ha sido un depredador y ha violado a bastantes mujeres. Entonces, considerar esas dos situaciones, ¿no, doctor? Eso es lo único que quería aportar en el debate. Sí, 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 buen aporte, ¿no? Y en los comentarios, a ver, Cristian dice, sí había, yo volví en noticias, ¿no? Un colega abogado que se ha cambiado de identidad a un tema de identidad de mujer para esa igualdad de género, decía, ¿no? Y aquí en los comentarios dice que no le acepta la denuncia por violencia. Pero bueno, a lo que me iba y lo que es importante, no se olviden que el delito cometido no depende de tu género, ¿no? Si cometes un delito, independientemente de si cambias tu género más adelante, el delito sigue existiendo, ¿no? La responsabilidad, la responsabilidad penal, o sea, se determina por el acto cometido, ¿no? Entonces, no por la identidad de género, no por la persona. En algún momento algún colega decía, los jueces no juzgan delitos, los jueces no van a juzgar personas, sino van a juzgar hechos. Y si los hechos se subsume a un tipo penal, pues se va a sancionar por ese tipo penal, ¿no es cierto? Entonces los jueces juzgan hechos bajo el principio iura novit curia. Los jueces conocen el derecho, ¿no? Entonces no es un elemento para deslindarse de una responsabilidad penal. Es muy importante. Y bueno, me voy a dar un tiempito para enseñarles de una vez un método más de búsqueda, porque es necesario. Miren, si nos remitimos a la norma adjetiva penal, o sea, no nos dice qué hacemos con los detenidos preventivos en cuando son parte de la comunidad LGBTI, o sea, ¿qué hacemos con ellos? No, no hay estándares nacionales, no hay, tal vez hay jurisprudencia constitucional, pero nos vamos a basar más en la jurisprudencia convencional también. Por eso quiero enseñarles un momento en esta cápite para buscar jurisprudencia. Va a ser muy importante buscar jurisprudencia convencional. ¿Ya? Por favor, yo sé que les va a servir. Entonces, dicho esto, alguien decía, ¿qué hacemos? Pero va a ser muy importante. A ver, yo como autoridad jurisdiccional de oficio realizo el cambio de identidad del sindicado, emerita la nueva identidad, solicita el cambio de identidad, solicita una valoración psicológica. ¿Para qué? Para determinar que sea realmente lo que él siente, es realmente vinculado a su autodeterminación, que sea libre, que no sea forjado, ¿no? Y va a ser muy importante una valoración psicológica sin que eso constituya un acto de discriminación, sino, y ahí podemos ver una ponderación de derechos, sopesar derechos, poner a la balanza los derechos, tanto el sindicado como de las mujeres que se encuentran en un recinto penitenciario, porque hay que ver si las mujeres que están en ese recinto penitenciario van a aceptar, porque todos harían eso. O sea, les decía, un sindicado por feminicidio, y me cambio de género, quiero ir al penal de mujeres, ahí voy a estar bien, ¿no? Voy a estar bien porque soy más fuerte, no, porque soy más alto. Entonces, a partir de la fuerza física puedo dominar todo el recinto penitenciario de mujeres. Es un tema muy amplio que lo tienen que resolver, lógicamente, las autoridades jurisdiccionales. Pero nos iremos un poquito a buscar jurisprudencia internacional en este momento. Espero que estén todos atentos, por favor, y vamos a buscar jurisprudencia. Y ahora sí me van a indicar si se va a ver la pantalla que voy a compartir, por favor. Nos vamos a ir a Google. Ahora sí. Se nota, ¿no es cierto? Estamos en Google, ¿ya? En Google, ahora vamos a ver lo que es
Corte Suprema de México. ¿Se ve, no? ¿No es cierto? A ver, colegas, por favor. Se ve, doctor. Perfecto. Corte Suprema de Justicia México. Entonces nos vamos a este primer acápite, esta primera pantalla, bueno, esta pestaña, ¿ya? Bueno, y este es el sistema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, ¿no? Es una plataforma, mire, Bolivia todavía no tiene esta plataforma, si Bolivia tiene una plataforma es para búsqueda de jurisprudencia constitucional y autos supremos que ya hemos avanzado, ¿no? Entonces se van a esta página y se van a este apartado que dice búsqueda, sistema de búsqueda y buscador jurídico derechos humanos. Buscador jurídico derechos humanos. Hacemos clic, nos va a remitir, ¿no? Nos va a remitir a este acápite. Y aquí ya nos dice temas relevantes, artículos de la convención, casos contenciosos, opiniones consultivas, aquí dice países. Países, por ejemplo, a ver. Miren, y está de todos los países que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos. Vamos a Bolivia, a ver. Y en Bolivia, miren los casos, nos salen los casos que ya Bolivia ha sido sometida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Andrade Salmón versus Bolivia, Angulo Lozada versus Bolivia, Familia Pacheco Tineo versus Bolivia, Flores Bedregal, Ibi, Ibsen Cárdenas, Ticón Estrada, Trujillo Rosa, Valencia Campos y otros versus Bolivia. Miren, entonces esto está por países, ¿no es cierto? Este es el último caso emblemático, que es el caso Angulo Lozada versus Bolivia. Este caso, por ejemplo, a modo de que no se me vaya esta idea, porque a veces entro en ese tema, no se me viene algo a la mente y no quiero dejar pasar y es bueno compartirles. A raíz de este caso, Brice Angulo versus Bolivia, se está pretendiendo la modificación del tipo penal de violación. Ojo, en este tipo penal de violación se va a incluir un elemento constitutivo del tipo penal de violación que es el no consentimiento. El simple hecho de que la mujer diga no he consentido este acceso carnal va a constituir violación. Se va a eliminar el tipo penal de estupro a partir de este caso Brice Angulo versus Bolivia y se va a tipificar el tipo penal de violación incestuosa. Eso es lo que ha ordenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado boliviano y por eso el presidente de la Cámara, Andrónico, es que emitió ese proyecto de ley que está en tratamiento, ¿no? Bueno, dicho esto, nos vamos. Entonces, aquí pueden buscar por países de Brasil, de Chile, o sea, de todos los países, caso por caso. Ahora nos vamos a ir al método de búsqueda. Por ejemplo, vámonos indicando prisión preventiva, bueno, LGBT. Vamos a ver si sale. Bueno, a ver, vamos con entre comillas el método de búsqueda, ¿no? Y ponen palabras claves, palabras claves. Entonces, miren, por ejemplo, ya de la comunidad LGBTI ya va a empezar a salirnos estándares convencionales, ¿no? El caso Olivera Fuentes versus Perú. Entonces, todo relacionado a la comunidad LGBTI. A ver, leeremos un poquito. Dice, en ese entendido, esta Corte ha indicado que tratándose de la prohibición de discriminación por orientación sexual amparada por el citado artículo 1.1 de la Convención, la eventual restricción de un derecho exige una fundamentación rigurosa y de mucho peso, invirtiéndose además la carga de la prueba, lo que significa que corresponde a la autoridad demostrar que su decisión no tenía un propósito ni un efecto discriminatorio, ¿no? La Corte reconoce la dificultad de demostrar casos de perjuicio racial por parte de quienes son objeto de discriminación, por lo que coincide con el Tribunal Europeo en el sentido que en ciertos casos de violaciones a derechos humanos motivada por discriminación, la carga de la prueba también recae en el Estado. Qué importante es esto, ¿no? También ahí el colega puede utilizar un Estado vinculado a la discriminación que puede ejercer la autoridad jurisdiccional. El Estado, mediante la autoridad jurisdiccional, a partir de la autoidentificación, ¿no? De ser ahora trans, una discriminación, como les decía, en razón del sexo, esto vinculado al artículo 14 y 15 de la Constitución Política del Estado. Entonces, miren, este sistema de búsqueda de casos de la CIDH es muy importante, ¿no?
Aquí hay otro, la Corte considera, no obstante, que dicho plan de capacitación está enfocado en casos de violencia sexual y tortura dirigidos contra personas LGBTI, mientras que el presente caso se relaciona con actos de discriminación sufridos por consumidores en el ámbito de la empresa privada. Cada caso es distinto, nos va a tocar igual que un sistema y un método de búsqueda de la jurisprudencia constitucional que les mencionaba, ¿no? Tenemos que buscar caso por caso y ver qué caso de la Corte Interamericana se adecua a nuestro caso, ¿no? Sobre todo sobre la prisión preventiva. A ver, LGBTI, aquí pondremos prisión, listo. A ver si sale algo. Vamos a ver. Ahora sí. Miren esta opinión consultiva, ¿no? No se olviden que a partir de la sentencia constitucional 0110/2010-R, que nos habla sobre la doctrina del bloque de constitucionalidad, los tratados y convenios interamericanos referentes a derechos humanos, las resoluciones de la CIDH, opiniones consultivas, forman parte del bloque de constitucionalidad. Entonces son fuente directa de derecho, vinculantes al Estado boliviano a partir del control de convencionalidad difuso y a partir del principio pacta sunt servanda, ¿no? Los tratados y convenios se cumplen de buena fe. A ver qué dice este párrafo que va a ser importante, ¿no? Opinión consultiva 29/22, enfoques diferenciados de determinados grupos de personas privadas de libertad. La Corte considera que para determinar el aislamiento de cualquier persona privada de la libertad, las autoridades deben ponderar en cada caso concreto la seguridad del individuo con el estrés físico y mental que provoca dicha medida mediante un análisis de riesgo, determinar la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de dicha medida. Además, especialmente en el caso de las personas LGBTI, los estados cuentan con la obligación de tomar todas las medidas necesarias para determinar si el aislamiento en prisión es fundamentado por estereotipos. Para garantizar lo anterior, los estados deben permitir el monitoreo externo periódico de las condiciones de detención de las personas LGBTI, así como emprender un control judicial, ¿no? Bueno, y así van buscando y ahí ponen extraer documento y les va a salir toda la opinión consultiva, ¿no? Este método de búsqueda, no se olviden, es para buscar jurisprudencia convencional, casos, resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esta es la opinión consultiva a la cual estábamos haciendo referencia, ¿no? Y como abogados nos va a tocar revisar las más de 166 páginas para determinar de qué caso es, a qué es alusión, porque ahí estábamos viendo un tema de aislamiento ya en un recinto penitenciario, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a continuar con lo que estábamos avanzando ya en la anterior clase. ¿No? ¿Se ha entendido este método de búsqueda, no es cierto? ¿Se ha entendido este método de búsqueda o queda alguna duda para ya ir avanzando? Doctor, un favorcito, si nos puede, ya yo tengo aquí en mi computadora, estaba haciendo eso, pero ¿en dónde dijo que había que darle eso? No, me lo doy en todas las pestañas, inicio, conoce la corte, sala. ¿En qué partecita, por favor, doctor, explíquenos? De nuevo, rapidito lo vamos a hacer, ¿ya? Y nos va a servir para todo, ¿no? Nos va a servir para todo. A ver, nos vamos a ir, aquí está. Bueno, nuevamente nos vamos a Corte Suprema. Se ve la pantalla, ¿no es cierto? Corte Suprema de Justicia de la Nación, esto es de la página de México. Hacemos Sí, clic. Perfecto, y nos vamos a ir a la última parte, a este sistema. Miren, sistema de búsqueda. Sistema de búsqueda. Aquí está el mouse, sistema de búsqueda. Y al tercer acápite, buscador jurídico derechos humanos. Buscador jurídico derechos humanos. Hacemos clic y ya nos aparece, ¿no? Entonces aquí vamos a ver el tema de la proporcionalidad, que es un elemento, ¿no? Una condición de validez de la detención preventiva. Buscamos con palabras claves proporcionalidad y ya nos va a salir, ¿no? Los casos. Miren. Proporcionalidad, caso Cajahuanca Vázquez versus Perú, y aquí está invocando más el párrafo que va a ser importante, ¿no? Entonces, todo lo relacionado a proporcionalidad, ponen palabras claves como prisión preventiva, por ejemplo, y nos va a salir razonabilidad, nos va a salir, ¿no? O sea, extradición,
sea, lesa humanidad, debido proceso, o sea, derecho a la vida, violación, o sea, palabras claves, ¿no? Entonces, y a partir de eso, espero hayan entendido, es un método de búsqueda sencillo, práctico y útil para el ejercicio de la profesión, para obligar, reitero, a los jueces objeto de que ejerzan el control de convencionalidad difuso, ¿no es cierto? Bueno, se ha entendido, ¿no, colega? Sí, doctor, sí, muchas gracias. Perfecto, ahora sí. Ahora sí vamos a ir avanzando con lo que ya estaba previsto dando continuidad a la anterior clase, ¿no? Y no nos olvidemos, a modo de recordar, que la sentencia constitucional 0161, quebrado 2003-R del 14 de febrero, ha establecido que para la existencia del delito deben concurrir los siguientes elementos esenciales: la acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad, ¿no? Esto también vinculado al auto supremo número 150 quebrado 2023 del 3 de marzo, que ha establecido los delitos para ser considerados como tales deben reunir todas las condiciones exigidas para cada tipo en el Código Penal y ser probado en juicio oral, público, contradictorio y continuo. Y en la fase de subsunción legal, los tribunales y jueces de sentencia, y excepcionalmente los tribunales de apelación, deben tener el cuidado de observar que a la ausencia de alguno de los elementos configurativos del tipo penal, no existe delito. Si no hay antijuricidad, no existe delito. Si no hay culpabilidad, no existe delito, ¿no? Pues si no hay tipicidad, no existe delito. Esos dos, tanto la jurisprudencia constitucional como la doctrina legal aplicable es lo que ha determinado, ¿no? Ahora sí. Ahora sí nos vamos a ver, ahora sí vamos a ir avanzando. ¿Ya? Ahora sí. Bueno, ya nos toca el elemento del delito que está vinculado a la culpabilidad, ¿no? Y vamos a ir con una definición doctrinal. La culpabilidad es la reprochabilidad de la conducta al autor del delito. Dice, implica la capacidad de imputar al sujeto una responsabilidad penal, considerando si tenía la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta y si actuó con dolo o culpa. Entre paréntesis, negligencia e imprudencia. Es un juicio de reproche sobre la voluntad del sujeto. Como que nos dice Eugenio Raúl Zaffaroni, la culpabilidad es el reproche que se realiza a una persona por una conducta que es típica y antijurídica, en la que se examina si pudo actuar de otra manera o si era consciente de la ilicitud de su acción. En resumen, según la doctrina penal, la culpabilidad se refiere al juicio que se realiza sobre el deseo, voluntad y capacidad del autor para comprender lo ilícito de su conducta y actuar de acuerdo a ley. Es lo que justifica la imposición de una pena, ya que establece si el autor fue moral y penalmente responsable de su conducta. Sin culpabilidad no puede haber responsabilidad penal, aunque se haya producido un daño o resultado ilícito. Ya vamos a ir viendo más adelante los elementos que constituyen la culpabilidad. No, a ver, vamos con un ejemplo doctrinal. Si una persona conduce a alta velocidad en una zona escolar, sin querer atropella a nadie, pero por su imprudencia provoca un accidente y causa la muerte de un niño, se estaría ante la culpabilidad por imprudencia. El conductor no tenía la intención de matar al niño. Por su negligencia, al no tomar las precauciones adecuadas al conducir, lo hace culpable por el resultado del comportamiento. Un ejemplo claro está tipificado en el 261 del Código Penal: homicidio, lesiones graves o gravísimas en accidente de tránsito. Se entiende que son delitos culposos, que no hay esa intención, ¿no?, de herir a la persona, de quitar la vida a la persona, que son delitos culposos, porque si habláramos ya de la intención, del dolo, ya sería pues asesinato, feminicidio, etcétera, según el caso, ¿no?, lesiones gravísimas, etcétera, ¿no? Bueno, en el Código Penal tenemos que remitirnos al artículo 13, ¿no?, que dice no hay pena sin culpabilidad.
No se le podrá imponer pena a la gente si su actuar no le es reprochable penalmente. La culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena. Si la ley vincula a una especial consecuencia del hecho una pena mayor, esta solo se aplicará cuando la acción que ocasiona el resultado más grave se hubiera realizado por lo menos culposamente. No es tan entendible lo que dice el artículo 13 del Código Penal, pero vayamos disgregando, ¿no? Vayamos disgregando. Vayamos realizando una interpretación por puntos a lo que establece el artículo 13 del Código Penal. Primero dice, no se le podrá imponer pena a la gente si su actuar no le es reprochable penalmente. Establece que la pena solo puede imponerse cuando el comportamiento del autor es culpable o reprochable. Si una persona comete un acto ilícito sin tener la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o sin ser responsable de sus acciones, no se le puede imponer pena, ya que no se considera que tenga culpabilidad. Ejemplo. Vamos con un ejemplo. Imagina que una persona comete un delito bajo una alteración mental o un trastorno que le impide entender la criminalidad de sus actos. Un trastorno psicótico, por ejemplo, ¿no? En este caso, el juez no podría imponer una pena porque el actuar del individuo no es reprochable penalmente, ya que no tenía la capacidad de comprender la ilicitud de su acción. Una persona, a ver, por ejemplo, con síndrome de Down, ¿no? Que va a ir por la cancha y alce un celular, ¿no? O sea, no está capacitado, ¿no? No hay esa capacidad de comprender que ese hecho que ha realizado es ilícito, por ejemplo. Y en varios acápites, por ejemplo, el artículo 86 del Código de Procedimiento Penal tiene algo de relación con lo que les digo. Y mire, si durante el proceso se advierte que el imputado padece de alguna enfermedad mental que le impida comprender los actos del proceso, el juez o tribunal podrá ordenar de oficio o a petición de parte su reconocimiento psiquiátrico. Comprobado este extremo, ordenará por resolución la suspensión del proceso hasta que desaparezca su incapacidad. Esta resolución impedirá que se investigue el hecho que continúe el proceso con respecto a los coimputados. El juez o tribunal podrá ordenar su libertad, dejándolo al cuidado de sus padres, tutor o curador, cuando no exista peligro de que se dañe a sí mismo o a los demás. Caso contrario, dispondrá la internación del imputado en un establecimiento adecuado. En ambos casos, el enfermo será examinado por lo menos una vez cada 6 meses por los peritos que el juez o tribunal designe, si de los informes médicos resulta que el imputado ha recobrado su salud mental. No, bueno, entonces, mire este artículo 86 que nos habla sobre la enajenación, ¿no? Es muy importante. Vayamos al segundo acápite del artículo 13 del Código Penal. La culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena. La culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena. Este apartado aclara que lo que se debe valorar para imponer una pena no es el resultado, sino la culpabilidad del autor. Si una persona causa un daño de manera culposa o dolosa, la pena se determinará en función de su conducta culpable, no solo por el daño que haya ocasionado. El resultado no es el único que determina la gravedad de la pena, sino la forma en que la persona actuó. Seguimos con el ejemplo de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito. Es considerado un delito culposo. Bueno, si causa la muerte, por ejemplo, pero tenía su licencia y no estaba en estado de ebriedad y ha tratado de auxiliarlo, no se ha dado a la fuga, no ha habido misión de socorro. Entonces, miren, la pena es de 1 a 3 años, ¿no? Ahí no se está juzgando, no se está valorando lo que es el daño o el perjuicio causado, porque estamos hablando sobre la vida, ¿no? Se ha terminado con una vida, sí, pero de manera culposa. Vamos con otro ejemplo. A ver. Supongamos que una persona provoca un accidente en tráfico debido a que conducía a gran velocidad en la zona escolar. Si bien el resultado del accidente, un herido grave, ¿no? La pena dependerá de cómo actuó el conductor. Si fue por imprudencia, culpa, la pena será más moderada que si lo hizo de manera intencional, dolo. Aquí la culpabilidad del conductor es lo que se toma en cuenta para decidir la sanción, no solo el hecho de que haya causado un grave daño, ¿no? Entonces,
Vamos con el tercer elemento del artículo Doctor, perdón, 3. antes de que se pase, perdón que lo interrumpa. Todo, por favor, al finalizar la clase, anótense qué dudas tienen y al finalizar la clase, por favor, porque es bastante lo que vamos a ir avanzando. No se preocupen, las preguntas, las dudas al finalizar las clases, les ruego, por favor, porque vamos a ir desglosando, vamos a ir hablando más sobre la culpabilidad y quizás en el transcurso de la explicación ya se va a resolver tu duda, por favor, ¿ya? Ahora sí, continuamos con el tercer elemento. Estamos disgregando lo que establece el artículo 13 del Código Penal, ¿no? Por último, dice, si la ley vincula a una especial consecuencia del hecho una pena mayor. Esta solo se aplicará cuando la acción que ocasiona el resultado más grave se hubiera realizado por lo menos culposamente. Entonces es muy complejo comprender, ¿no? Esa parte, si lo leemos, a ver, si la ley vincula a una especial consecuencia del hecho una pena mayor, esta solo se aplicará cuando la acción que ocasiona el resultado más grave se hubiera realizado por lo menos culposamente. Pero bueno, a ver, disgreguemos. Este enunciado se refiere a situaciones en las que la ley establece una pena mayor si el resultado del delito es especialmente grave. Por ejemplo, homicidio con alevosía y lesiones gravísimas. Sin embargo, esta pena mayor solo puede aplicarse si la persona actuó al menos culposamente, es decir, si existió algún grado de responsabilidad de su acción, ya sea culpa o dolo. En otras palabras, si la persona actuó de manera inconsciente, sin culpa ni dolo, no puede aplicarse una pena más grave, incluso si el resultado fue grave. La ley exige que para imponer una pena más severa debe haber culpabilidad en la conducta del autor. Vayámonos con un ejemplo para comprender mejor. Un caso de homicidio donde una persona mata a otra, pero lo hace por accidente, sin quererlo. Por ejemplo, un disparo involuntario al manipular un arma de fuego. Ese es el ejemplo. La pena por homicidio sería menor si el autor actuó de manera culposa. Si el autor de este homicidio hubiera actuado con dolo, con intención de matar, entonces la ley podría aplicar una pena más grave, ya sería asesinato, debido a la intencionalidad detrás del acto. Si no hay culpabilidad, es decir, si el acto fue completamente accidental y sin negligencia, no se podrá aplicar la pena más severa que se vincula al resultado grave, ¿no? Por ejemplo, en un tema es que el tema del 261 es un tema clave para comprender estos delitos, ¿no? Delitos culposos. Entonces, reiteremos el ejemplo. Un caso de homicidio donde una persona mata a otra, pero lo hace por accidente, sin querer. La pena por homicidio será menor si el autor actuó de manera culposa. Sin embargo, si el autor de este homicidio hubiera actuado con dolo, homicidio culposo, por culpa, por negligencia, estaba limpiando, por un lo he matado, por culpa, por negligencia. Creo que alguna vez ocurrió un ejemplo en una posta militar, algo así, hemos escuchado en noticias. Pero si había la intención, el dolo de quitarle la vida, entonces ya la pena más severa es asesinato, ¿no? Está vinculado a ese elemento. Vamos con un resumen de la interpretación, ¿ya? La culpabilidad es esencial para imponer una pena. En resumen, la pena solo se impone cuando el acto es reprochable penalmente, es decir, cuando la persona tiene alguna responsabilidad en la acción, ya sea por dolo o por culpa. La pena no depende únicamente del resultado, aunque el daño causado sea grave, la culpabilidad de la gente, su comportamiento negligente, imprudente o intencional es lo que determina la gravedad de la pena. Y ahí vamos a hacer un juicio de subsunción, ¿no? Por ejemplo, había un caso emblemático que de homicidio en accidente de tránsito lo han querido vincular a tentativa de feminicidio, ¿no? Entonces, de ahí vamos a tener que realizar ese juicio de tipicidad, o sea, cuál era la conducta de la gente, ¿no? Si ha habido esa negligencia al conducir o si realmente había ese dolo, la intención de quitarle la vida. Tercer punto, consecuencia más grave requiere culpabilidad. Si la ley establece una pena mayor para un resultado grave, como en un homicidio o lesiones graves, esta pena solo se aplica si la persona actuó por lo menos culposamente. Si actuó de manera inocente, no puede aplicarse una pena más grave, aunque el resultado haya sido grave.
¿no? En síntesis. Vamos con elementos fundamentales de la culpabilidad. Yo sé que a medida que vayamos avanzando se va a ir subsanando las dudas que tengamos. Elementos fundamentales de la culpabilidad. La intención de cometer un delito es el dolo. Dolo, la intención de cometer el delito. Código Penal, artículo 14. Actúa dolosamente el que realice un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. Para ello es suficiente que el autor considere seriamente posible su realización y acepte esta posibilidad. Este artículo se refiere al dolo en el ámbito penal y establece los dos componentes fundamentales para que exista dolo en la comisión de un delito. Entonces, dolo, la intención. La intención, esa intención de cometer un delito, ¿no? Que tengas conocimiento de lo que tú vas a realizar bajo tu voluntad es delito. Dolo, ¿no? Conocimiento. El autor del delito debe tener conocimiento de que está realizando un acto que es ilegal, es decir, debe ser consciente de que la naturaleza del delito se está cometiendo. En otras palabras, sabe que su conducta está prohibida por ley. No los jaladores, o sea, ellos están acostumbrados a abrir micros y robar celulares. No saben, hay dolo, ya saben que su conducta, ¿no? Que su conducta es reprochable penalmente. Y lo están haciendo bajo su voluntad, tienen conocimiento de que esa conducta es delito. Voluntad, además de saber que está cometiendo un acto ilícito, la persona debe actuar con la intención de llevar a cabo ese acto delictivo. No basta con que el autor sea consciente de la ilegalidad del acto, sino que debe querer realizarlo de manera deliberada. ¿Cuántos casos, no, de feminicidio, por ejemplo? Creo que había un caso ahí en La Paz, no sé dónde ha sido realmente, no, era una pareja, creo que tenían que ser profesores, algo así. Entonces el varón entra al aula y con un cuchillo va directamente a quitarle la vida. Creo que le da más de 14 puñaladas, ¿no? Ahí había voluntad, pero por supuesto, quería realizarlo, sí, sabía de la ilegalidad del acto, sí sabía, pero tenía esa intención de llevar a cabo ese acto delictivo, de consumar, y lo ha consumado, tenía esa intención. Claro ejemplo del dolo. Vamos con el dolo directo y dolo eventual. Dolo directo es cuando el autor del delito tiene la intención clara de cometerlo. Ejemplo, una persona que mata a otro con la intención de causarle la muerte. Dolo directo es cuando el autor del delito tiene la intención clara de cometerlo. Dolo eventual se da cuando el autor no tiene la intención directa de cometer el delito, pero es consciente de que su acción puede provocar un daño y acepta las consecuencias. Por ejemplo, alguien que dispara a una multitud sabiendo que podría matar a alguien, pero no tiene la intención directa de hacerlo, ¿no? Entonces, no tiene la intención directa de matar a una determinada persona. No hay esa intención de matar a una determinada persona, pero es consciente de que su acto puede provocar un daño, ¿no? Dolo eventual es un concepto dentro de la doctrina penal que describe una situación en la que el autor no tiene la intención directa de cometer un delito, pero es consciente de que su conducta puede causar un resultado ilícito y aún así lo acepta asumiendo las consecuencias de su acción, ¿no? Vamos con culpa. Este elemento de la culpabilidad se está vinculado al artículo 15 del Código Penal. Actúa culposamente quien no observa el cuidado a que está obligada conforme a las circunstancias y sus condiciones personales. Por ello, 1. No toma conciencia de que realice el tipo penal. 2. Tiene como posible la realización del tipo penal y no obstante, esta previsión lo realiza en la confianza de que evitará el resultado. Y lo mismo, vamos a entender con ejemplos. A ver, una realización de una maniobra peligrosa en el tráfico. Un conductor decide adelantar a otro vehículo en una carretera de doble sentido sin ver si hay otros coches, viniendo en dirección contraria, pero sabe que el riesgo de un choque frontal es alto. A pesar de esto, decide seguir adelante con la maniobra. Análisis. El conductor está consciente del peligro, pero asume el riesgo de que pueda ocurrir un accidente grave.
Este comportamiento puede considerarse dolo eventual, ya que acepta las consecuencias de su acción, aunque no tenga la intención directa de causar un accidente, ¿no? La interpretación, a ver, vamos con, no toma conciencia, vamos con el otro elemento. No toma conciencia de que realiza el tipo penal. Seguimos con el artículo 14, culpa, ¿no? Esto significa que la persona no se da cuenta de que está cometiendo un acto que está tipificado como delito en la ley, pero lo hace de manera imprudente, sin la debida atención en las normas legales. Aquí no hay intención de cometer un delito, pero la persona descuida el hecho de que su conducta podría generar consecuencias legales o daños a otros. No toma conciencia de que realiza el tipo penal. Ejemplo, un conductor va a gran velocidad en una zona de tráfico denso y atropella a un peatón que cruzaba la calle. El conductor no tenía la intención de atropellar el peatón, pero al no prestar atención y no cumplir con las normas de tránsito, está actuando de manera imprudente. No es consciente de que su acción podría resultar un daño a una persona, pero su falta de precaución lleva a un tipo penal. ¿No? Entonces, vinculado al elemento de que no toma conciencia de que se realiza el tipo penal. Segundo elemento, tiene como posible la realización del tipo penal y no obstante, esta previsión lo realiza en la confianza de que evitará el resultado. Tiene la confianza de que va a evitar el resultado, ¿no? Pero sabe que hay una realización del tipo penal. Vamos, dice, en este caso la persona sí prevé que su accidente puede generar un resultado ilícito, pero confía en que no ocurrirá nada negativo debido a que considera que podría evitarlo. Esta forma de actuar refleja una actitud de descuido del riesgo y en exceso de confianza en su capacidad para controlar las consecuencias. Ejemplo, a ver, vamos con el ejemplo. Un trabajador en una fábrica maneja maquinaria pesada sin seguir todos los protocolos de seguridad, confiando en que no ocurrirá un accidente, aunque sabe que existe el riesgo de que la maquinaria cause un daño si no se maneja correctamente. El trabajador actúa de manera imprudente, pensando que podría evitar cualquier accidente. Sin embargo, termina provocando un daño a su compañero de trabajo. Vamos con el análisis. El primer caso, la persona no es consciente de que está cometiendo un acto ilícito. Simplemente no se da cuenta de la gravedad de su conducta o del riesgo que está tomando, lo cual puede ser considerado como negligencia o imprudencia. En el segundo caso, la persona sí reconoce el riesgo o la probabilidad de que su acción tenga consecuencias graves, pero confía en que podría evitar el daño. Este tipo de conducta se denomina como culpa consciente, ya que la persona anticipada la posibilidad del daño, pero asume el riesgo, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos yendo en contrarruta, por ejemplo, ¿no? Sabemos el riesgo, pero confiamos en que podemos evitar un daño, ¿no? Como cuando doblamos en U también, ¿no? Y ya se ha visto muchos casos en noticias, ¿no? Por doblar en U, este último aquí en Cochabamba está doblando en U, justo una moto y ahí ha fallecido el de la moto porque ha chocado en la puerta del conductor, ¿no? Entonces el conductor sí reconocía el riesgo, porque sabía que existía posibilidad de que su acción tenía consecuencias graves, pero confiaba en que podía evitar ese daño, ¿no? Resumen, vamos con el resumen. En ambos casos, la persona actúa de manera imprudente, ¿no es cierto? Pero en el segundo caso es más clara la previsión del riesgo, aunque la persona confía excesivamente en evitar las consecuencias, lo que refuerza su culpabilidad. En términos legales, ambas actitudes pueden dar lugar a responsabilidad penal por culpa, ya que no se actúa con la debida precaución que las circunstancias exigen. Entonces, ahí hay culpabilidad en la conducta de los indicados, lo que hace que sea reprochable penalmente. ¿No es cierto? Hay culpabilidad en la conducta de los indicados, lo que hace que sea reprochable penalmente. Ambos ejemplos reflejan situaciones de culpa donde el autor, aunque no tiene la intención de causar un daño,
su falta de cuidado o su desprecio del riesgo provoca el daño, por lo que es considerado culpable de la infracción cometida. O sea, no hay esa intención de causar el daño. Esto, estamos, recuerden, está vinculado a la culpa. No hay la intención, no hay el dolo, ¿no? Pero sí hay esa imprudencia de que pretende o que cree evitar un daño, pero sin embargo lo ocasiona, ¿no? Vamos sobre la culpabilidad, ¿no? Nos dice que puede ser excluida o disminuida si el sujeto actúa en alguna de las siguientes circunstancias. Mire, la culpabilidad, uno de los elementos del delito, la culpabilidad puede ser excluida. Si no hay culpabilidad, no hay delito. Puede ser excluida la culpabilidad. O disminuida si el sujeto actúa en alguna de las siguientes circunstancias. Por ejemplo, la inimputabilidad, cuando la persona se encuentra afectada por una enfermedad mental o por alteraciones de la conciencia en el momento de la comisión del hecho, ¿no? Entonces ahí disminuimos la culpabilidad o excluimos directamente la culpabilidad, ¿no? Directamente se excluye la culpabilidad. El ejemplo claro que les da una persona con síndrome de Down va a hacerse un celular, entonces está con síndrome de Down, ¿no? Una enfermedad mental verificable materialmente. Entonces excluye su responsabilidad, no excluye la culpabilidad del sindicato. La minoridad, miren, la minoridad ya está vinculado a disminuir la culpabilidad. Cuando el sujeto, por ejemplo, es menor de 14 años y en consecuencia no tiene plena capacidad para atender al alcance de su conducta. A ver, ¿qué nos dice el artículo 5 del Código Penal? Y es muy importante revisar este artículo. Vamos a remitir al artículo 5 del Código Penal. La ley penal no reconoce ningún fuero ni privilegio personal, pero sus disposiciones se aplicarán a las personas que en el momento del hecho fueran mayores de 14 años. La responsabilidad penal de adolescentes de 14 años y menores de 18 estará sujeta al régimen y menores de 18 años estará sujeta al régimen especial establecido por el Código Niña Adolescente. Un niño de 14, un niño de 15 años va y roba un celular, ¿no? Un niño de 15 años comete un asesinato. Ahí lo que va a ocurrir es que la culpabilidad se puede disminuir precisamente por este tema de la minoridad en el sindicato. Y así lo establece el artículo 5 del Código Penal, ¿no? No se le va a juzgar como a un adulto, sino se le va a juzgar a partir de una ley especial que es el Código Niña Adolescente, ley 548, ¿no? Vamos con los elementos de la culpabilidad en Bolivia. El conocimiento de la ilicitud, la voluntad y la reprochabilidad. Conocimiento de la ilicitud. La persona debe tener conocimiento de que esa acción es ilegal. Debe entender que lo que está haciendo está prohibido por la ley. Voluntad. La acción debe ser producto de la voluntad de la persona. Es decir, debe ser realizada de manera libre y no forzada por circunstancias ajenas a su control. Reprochabilidad. La conducta de la persona debe ser reprochable, lo que significa que el comportamiento del sujeto es contrario a los valores, principios establecidos por la sociedad. Conocimiento. Para que exista culpabilidad, ¿no? Debe cumplir con estos elementos. Si hay culpabilidad, la conducta del sindicado es reprochable penalmente. Entonces, si hay culpabilidad, se cumple con uno de los elementos del delito. Y la conducta del sindicado es reprochable penalmente. Entonces tiene que haber conocimiento de la ilicitud, que sepa que lo que hace es ilícito, la voluntad de cometer. Y esa conducta tiene que ser reprochable ante la norma, ¿no? Tiene que ser sancionado esa conducta, ¿no? Vamos con las circunstancias que excluyen o disminuyen. Estamos con la inimputabilidad, ¿no? Y aquí vamos a hacer referencia a algunos autores. Por ejemplo, ¿qué dice Francisco Muñoz Conde en su obra Derecho Penal, Parte General 2016? Que afirma que la inimputabilidad se refiere a la falta de capacidad de la persona para comprender la ilicitud de su acción o de actuar conforme a su comprensión. La culpabilidad se excluye ya que la persona no está en condiciones de ser reprochable penalmente. Aquí estamos hablando de la exclusión. A ver, un niño de 12 años que termine con la vida de su amigo de igual de 13 años, o sea, no es reprochable esa conducta, ¿no? Se excluye la culpabilidad, ¿no? Si bien podemos decir que el menor de 12 años tenía
el conocimiento, actuó con voluntad, ¿no? Pero ¿qué establece la ley? Que no se puede juzgar, artículo 5 del Código Penal. Entonces no hay culpabilidad en la conducta, ¿no? Una persona que comete un delito debido a un trastorno psicótico grave y no puede entender que su acto es ilegal, no es culpable penalmente. En lugar de ser penalizada, la persona puede ser sometida a medidas de tratamiento o seguridad. También lo que estábamos vinculando al artículo 86 del Código de Procedimiento Penal. Esto es muy importante, yo como anécdota les cuento, en un caso de abuso sexual, ¿no? A la luz del artículo 86 del Código de Procedimiento Penal, le hemos dicho a la juez, señora juez, no hay culpabilidad en la conducta de mi defendido. Porque si bien ha cometido un delito, no, existía un trastorno psicótico grave y no ha comprendido que su acto es ilegal, no es culpable penalmente. Entonces, a la luz de este artículo 86, primero solicitar que se paralice el proceso, ¿no? Y el juez ha ordenado sus pericias en psicología, ha determinado las distintas áreas de la, de las, de la unidad de discapacidad que les realicen sus valoraciones, qué grado de discapacidad tenía, qué patologías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a partir de eso se ha determinado, ¿no? Esta eximente de culpabilidad. Y lo que ha determinado es paralizar el proceso y el menor, bueno, no el menor, sino el sindicado se ha ido bajo el cuidado de sus padres, ¿no? Que si bien no se notaba como otras personas, ¿no? Que padecen de algunos síndromes, notorio, ¿no? Pero no se notaba este señor. Pero bueno, es lo que se ha logrado. Estábamos con la imputabilidad, vamos con error de hecho. Error de hecho como circunstancias que excluyen o disminuyen la culpabilidad. Disminuyen la culpabilidad o excluyen culpabilidad. Si excluyen, esa conducta no es reprochable penalmente, ¿no? Y no hay sanción. Error de hecho, definición. El error de hecho es cuando una persona actúa bajo una falsa creencia sobre ciertos hechos materiales relevantes para la comisión del delito. En otras palabras, el autor comete un acto sin saber que está cometiendo un delito debido a una confusión o malentendidos respecto a los hechos. ¿Qué nos dice Enrique Basigalupo? El error de hecho puede excluir la culpabilidad cuando el error es invencible, y ahí vamos a entrar después en el error de tipo invencible, vencible, etcétera, con ejemplo, ¿no? Enrique Basigalupo, su obra Derecho Penal, parte general del 2009, que estableció. El error de hecho puede excluir la culpabilidad cuando el error es invencible, es decir, el autor no pudo haber evitado la falsa creencia bajo ninguna circunstancia. Si el error es vencible, puede ser considerado una circunstancia atenuante, pero no excluyente de la culpabilidad. O sea, todo está vinculado a la culpabilidad. Si no existe culpabilidad, no hay delito, porque es un elemento del delito la culpabilidad, ¿no es? Entonces, ejemplo, si una persona dispara a alguien creyendo que es un ladrón, pero en realidad es una persona inocente, ¿no? Y el error de identificación es invencible. El error de hecho puede excluir la culpabilidad. Vámonos con error de hecho. Vámonos con error de hecho. No se olviden, según Basigalupi, ¿no? Que dice, el error es vencible. Deme un minutito, voy a desanclar este tema de mi WhatsApp, por favor, porque me está molestando. Ahora sí. Ahora sí, se puede ver la pantalla, ¿no es cierto? ¿Se puede ver la pantalla? Perfecto, vamos. Error de hecho, nuevamente. Enrique Basigalupo dice, el error de hecho puede excluir la culpabilidad cuando el error es invencible, y aquí nos habla de dos tipos de error, vencible o invencible. Vámonos con error de derecho. Error de hecho, error de derecho. El error de derecho ocurre cuando una persona desconoce la existencia de una norma o tiene una interpretación incorrecta sobre su contenido, actuando sin intención delictiva, pero sin saber que está cometiendo una infracción. Error de derecho. El error de derecho ocurre cuando una persona desconoce la existencia de una norma o tiene una interpretación incorrecta. ¿Qué dice la autora Clara Eugenia González en su obra Teoría General del Delito? El error de derecho no siempre exime la culpabilidad, pero puede ser un atenuante si el autor actuó sin mala fe y con base a una interpretación razonable de la norma. Sin embargo, en muchos sistemas jurídicos el desconocimiento de la ley no se considera excusa. Tal vez podemos vincularlo a un atenuante, ¿no?
Pero a ver, vámonos con un ejemplo. Una persona que comete un acto delictivo sin saber que está violando una ley nueva podría ser exonerada de culpabilidad si su error es razonable. Sin embargo, en muchos países el desconocimiento de la ley no se considera una excusa válida. A ver, podemos ir con un ejemplo, por ejemplo, de las personas, por ejemplo, de la Amazonía, ¿no? De esas tribus, por ejemplo, que, que vean que un individuo ajeno a su comunidad se acerque y sienta peligro y, y causen lesiones, por ejemplo, según sus usos, costumbres, por ejemplo, esa comunidad desconocía que su actuar era delito, ¿no? Pero nunca he escuchado en nuestro estado boliviano un hecho similar para disminuir la culpabilidad, ¿no? Disminuir o eximir de la culpabilidad, porque si eximimos o disminuimos la culpabilidad, no se olviden, no hay delito, ¿no? Seguimos con las circunstancias que disminuyen la culpabilidad. A ver, hay otros elementos que si bien no están en el Código Penal, porque a mí me gusta basarme un poco en el Código Penal, bueno, en realidad en la totalidad, es bueno reconocer lo que algunos autores nos dicen, ¿no? Actuación bajo coacción física o psíquica, definición. La coacción se refiere a la situación en la que el autor comete un delito bajo presión de una amenaza o violencia externa, lo que anula su capacidad de decidir libremente. La persona actúa contra su voluntad, por lo que su culpabilidad se disminuye. Muy interesante. Luis Jiménez de Azúa, ¿qué dice? En su obra Derecho Penal, parte general. Aunque se disminuye la culpabilidad, no la elimina completamente. La persona sigue siendo responsable, pero en menor grado debido a la falta de libertad al momento de cometer el delito, ¿no? Ejemplo, una persona que roba bajo amenaza de muerte por parte de un tercero no puede ser completamente culpable del robo. La coacción disminuye su culpabilidad, ya que no actuó con plena libertad. Entonces es una causal de disminución, ¿no? Y ahí nos vamos a vincular también más adelante, vamos a hablar sobre la pena, ya cuando ingresemos a la punibilidad, sobre los atenuantes, ¿no? Atenuantes y agravantes de la conducta, ¿no? Y ahí los atenuantes, porque hay un tema de un máximo y un mínimo penal, y vamos a vincularlo a esos elementos, ¿no? Alteración del juicio o capacidad de control, estado de emoción violenta o miedo. Definición, la emoción violenta o el miedo excesivo puede afectar la voluntad y el juicio de una persona, llevándola a cometer un delito sin tener control total sobre su comportamiento. Si bien esta alteración no elimina la culpabilidad, puedes reducirla, no elimina la culpabilidad, pero lo reduce, pero de todos modos esa conducta no deja de ser reprochable penalmente, ¿no? El autor Manuel Cancio Melía dice en su obra Derecho Penal, parte general, dice, analiza cómo las emociones intensas como el miedo o la ira pueden disminuir la culpabilidad porque afectan el juicio de la persona. En algunos casos, la pena puede ser reducida por falta de control consciente de la acción. Ejemplo, si una persona mata a otra en un acceso de ira, de ser agredida físicamente, su culpabilidad podría disminuir debido al estado emocional alterado. Por ejemplo, homicidio por emoción violenta, ¿no? Homicidio por emoción violenta. O sea, podemos dejar de tipificarlo como homicidio y luego pasamos a homicidio por emoción violenta para ya vincularlo al tema del quantum de la pena. Quantum de la pena. No exime la culpabilidad, sí la disminuye, ¿no? Y eso, reitero, se vincula al quantum de la pena. La minoría de edad que les estaba mencionando, ¿no? Definición, la minoría de edad se refiere a los menores de edad, menores de 18 años. Debido a su falta de madurez y capacidad de comprensión, tiene una responsabilidad penal limitada, ¿no? Por eso los menores de 18 años se juzgan bajo la ley especial, ley 548. No se juzga con el Código de Procedimiento Penal, con la ley ordinaria para adultos. No es una ley especial por eso y nuevamente se encuentra ligado a que la conducta sigue siendo reprochable penalmente, pero es una causal de disminuir la culpabilidad. Y si hablamos de disminuir la culpabilidad, tenemos que ligarlo necesariamente a reducir la pena, el quantum de la pena, ¿no? El quantum de la pena, y se reduce, si revisamos la ley 548, cuando ya ingresamos
al ámbito al ámbito penal hay una reducción de las penas, ¿no? 4/5 partes, si no me equivoco. Ahorita vamos a revisar, aquí había tenido a la mano. Sistema penal, responsabilidad y garantías. El sistema penal para adolescentes es el conjunto de instituciones, instancias, entidades y servicios que se encargan del establecimiento de la responsabilidad de la persona adolescente por conductas punibles en las que incurre, así como de la aplicación y control de las medidas socioeducativas. Artículo 259 de la ley 548. ¿No? Responsabilidad penal atenuada, lo que les hablaba, artículo 268. Miren, la responsabilidad penal de la o el adolescente será atenuada en 4/5 partes respecto del máximo penal correspondiente al delito establecido en la norma penal. 4/5 partes, se atenúa 4/5 partes. Si una pena es de 25 años menos 4/5 partes, 5 años, se atenúa. ¿No? Y lo que estamos avanzando, disminuimos la culpabilidad para atenuar la pena, ¿no? La responsabilidad penal atenuada. Artículo 268 del Código Niño, Niña, Adolescente. Defensa propia incompleta. La defensa propia incompleta ocurre cuando una persona actúa para defenderse, pero lo hace de manera desproporcionada o innecesaria, lo que disminuye la culpabilidad, aunque no la excluye por completo. Disminuye, pero no la excluye. ¿Qué dice el autor José Cárdenas García en su obra Tratado de Derecho Penal, parte general del 2015? Explica que la defensa propia incompleta es una circunstancia atenuante, ya que la persona no actuó de forma completa, proporcional o necesaria, pero su intención de defensa propia puede reducir su culpabilidad. Si una persona al ser atacada responde de forma excesiva, causando la muerte del agresor, su culpabilidad se vería disminuida debido a que actuó bajo la creencia de defenderse. Pues podemos, ya no es asesinato, ahora es homicidio. Podemos disminuir la culpabilidad. Entonces la culpabilidad es un tema muy importante para nuestras defensas en un proceso penal, ¿no? Vámonos ahora bien por los errores de tipo que estábamos avanzando hace minutos atrás, errores de tipo y errores de prohibición. Ya se encuentra descrito en el artículo 16 del Código Penal, que regula las consecuencias de cada uno de ellos en cuanto a la culpabilidad y responsabilidad penal. Error de tipo. El error de tipo, artículo 16, numeral 1. El error invencible sobre un elemento constitutivo del tipo penal excluye la responsabilidad penal por este delito. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personas del autor, fuera vencible, la infracción será sancionada con la pena del delito culposo cuando la ley lo conmine con pena. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante impedirá la aplicación de la pena agravada. El delito cometido por error vencible sobre las circunstancias que habrían justificado o exculpado el hecho será sancionado como delito culposo cuando la ley lo conmine con pena. Bueno, tenemos que desglosar para ir entendiendo cada uno de los elementos que componen el artículo 16 del Código Penal. Error de tipo, error de tipo. Bueno, aquí nos habla sobre error invencible, error vencible, ¿no? Vámonos con error de tipo, para luego pasar al error invencible, error vencible, etc. Error de tipo. El error de tipo ocurre cuando el autor del delito tiene una falsa creencia sobre los hechos que configuran el tipo penal. Es decir, sobre los elementos materiales que constituyen la conducta ilícita. El error puede referirse a un hecho esencial del tipo penal, como la identidad de la persona agredida, la naturaleza del objeto que se sustrae o la situación de hecho que da lugar a la tipificación del delito. Vamos a dar ejemplos más adelante. Error invencible del tipo. El error invencible ocurre cuando el autor no puede darse cuenta de que está cometiendo un delito. El error invencible ocurre cuando el autor no puede darse cuenta de que está cometiendo un delito, incluso cuando la diligencia mínima que se espera de una persona promedio
En este caso, el error excluye la responsabilidad penal. Error invencible, cuando hay error invencible, excluye la responsabilidad penal, ya que no hay culpabilidad. Y al no haber culpabilidad, hay la ausencia de uno de los elementos del delito. Ejemplo, vamos con el ejemplo de error invencible. Un hombre va a un parque y al ver a alguien tirado en el suelo lo empuja pensando que está durmiendo. Sin embargo, resulta que la persona estaba en un estado de coma debido a un accidente. El hombre, al no poder saber por sus propios medios que la persona estaba enferma o en peligro, no tiene responsabilidad penal porque es error invencible. ¿No? Error invencible. Nuevamente, ocurre cuando el autor no puede darse cuenta de que está cometiendo un delito. No sabía de lo que este sujeto estaba en un estado grave de salud y que al empujarlo, por ejemplo, terminar con su vida. No sabía, ¿no? El autor no se daba cuenta de que lo que estaba cometiendo era un delito, incluso con la diligencia mínima que se espera de una persona promedio. Entonces, ten cuidado, diligencia, ¿no? En este caso, el error excluye la responsabilidad penal, ya que no hay culpabilidad. Excluye la responsabilidad penal el error invencible, error de tipo invencible, ¿no? Error vencible de tipo. En cambio, un error vencible ocurre cuando, a pesar de que el autor tiene un error sobre los hechos, podría haber evitado dicho error con un mínimo de diligencia. En este caso, el error no excluye la responsabilidad penal, pero el autor puede ser sancionado con una pena más baja correspondiente a la culpa, es decir, la infracción será sancionada como un delito culposo. El error vencible del tipo no excluye la responsabilidad penal, perdón. El error invencible excluye la responsabilidad penal. Error invencible excluye la responsabilidad penal porque el autor no se da cuenta de lo que está cometiendo es delito. Aún así actúe con una diligencia mínima. En este caso, error de tipo invencible excluye la responsabilidad penal. Error vencible no excluye la responsabilidad, sí lo disminuye, ¿no? Nuevamente, error vencible de tipo. Cuando, a pesar de que el autor tiene un error sobre los hechos, podría haber evitado dicho error con un mínimo de diligencia. En este caso, el error no excluye la responsabilidad penal, pero el autor puede ser sancionado con una pena más baja, correspondiente a la culpa. Ejemplo de error invencible. Un conductor que atropella a un peatón pensando que el semáforo está verde, cuando en realidad está en rojo. Podría haber evitado este error si hubiera estado más atento a las señales. Entonces podría vencer ese error si hubiera estado más atento a las señales. En este caso, el error es vencible, por lo que sería sancionado como un delito culposo por su negligencia, ¿no? Entonces, el error vencible no excluye la responsabilidad penal, sí lo disminuye. El error invencible del tipo, ¿no?, disminuye, excluye la responsabilidad penal. Y se excluye la responsabilidad penal, no hay culpabilidad. Y si no hay culpabilidad, no hay un elemento del delito. Y si no hay un elemento del delito, no hay delito, ¿no? Vámonos con el error de prohibición. Error de prohibición. El error de prohibición ocurre cuando el autor de la conducta desconoce o malinterpreta la ilicitud de su acto. Es decir, cree erróneamente de lo que está haciendo es ilícito cuando en realidad es prohibido por la ley. Este error afecta la conciencia de la ilicitud de la conducta. Error de prohibición. Cuando el autor de la conducta desconoce o malinterpreta la ilicitud de su acto. Error invencible de prohibición. En este caso, el autor no puede saber que su conducta es ilícita, a pesar de sus esfuerzos razonables para evitar el error. Este tipo de error excluye la responsabilidad penal. Error invencible de prohibición excluye. Error invencible del tipo igual excluye, ¿no? Ejemplo. Error invencible de prohibición. Una persona que llega a un país extranjero y al no entender bien las leyes locales, ¿no?,
por barreras lingüísticas o falta de acceso a información adecuada, comete un delito como vender productos no permitidos. Si su error es invencible y no había forma razonable de que conociera la prohibición, se podría excluir su responsabilidad penal. ¿No? Entonces es un ejemplo de error invencible de prohibición. Una persona que llega a un país extranjero y al no entender bien las leyes locales comete un delito, como vender productos no permitidos. Si su error es invencible y no había forma razonable de que conociera la prohibición, se podría excluir de su responsabilidad penal, porque el autor no puede saber que en su conducta es ilícita, no sabía que su conducta es ilícita. ¿No? Pero aquí está vinculado a una razonabilidad, ¿no? Un extranjero que viene a Bolivia y quiere vender marihuana, o sea, es razonable y lógico, o sea, que estamos hablando de sustancias controladas, o sea, no puede fundamentar o tratar de acreditar un error invencible de prohibición, ¿no? Porque ya está vinculada a la razonabilidad, ¿no? Vámonos con el error vencible de prohibición. Error vencible de prohibición disminuye la culpabilidad, ¿no? Aquí el autor podría haber, a ver, error vencible de prohibición, aquí está. El error vencible de prohibición. El autor podría haber evitado el error si hubiera tomado las precauciones necesarias. Si el error es vencible, la pena puede atenuarse, ya que la persona actuó de buena fe, pero con negligencia al no informarse adecuadamente sobre la norma. Ejemplo, un comerciante vende productos sin licencia, pero podría haber sabido que la venta sin licencia es ilegal si hubiera consultado las leyes locales. Su desconocimiento de la ley es vencible, por lo que la pena puede ser atenuada. Disminuye la culpabilidad del error vencible, ya sea de tipo o de prohibición. ¿No ve? Porque el autor, por ejemplo, de ese ejemplo, el comerciante, podría haber evitado ese error y podría haber tomado esas precauciones necesarias, ¿no? Entonces, atenúa. El error vencible de prohibición o de tipo atenúa o disminuye la culpabilidad. El error invencible de prohibición o de tipo excluye la culpabilidad. Si excluye la culpabilidad, no hay un elemento del delito. Si no hay un elemento del delito, no hay delito. Vámonos a las conclusiones. Las circunstancias que excluyen o disminuyen la culpabilidad permiten que el derecho penal sea justo y flexible, considerando el contexto y las condiciones del autor, la inimputabilidad, el error de hecho o derecho, la coacción, el estado emocional alterado, la minoría de edad y la defensa propia incompleta son elementos claves que influyen en la culpabilidad según las doctrinas de los autores reconocidos. ¿No? Influyen en la culpabilidad, ¿no? El error de tipo, reitero, invencible excluye, vencible disminuye. Entonces, lo que hace que influyan en la culpabilidad, ¿no? Estos elementos permiten que el sistema penal contemple las diversas circunstancias en las que una persona puede ser considerada menos responsable o incluso no responsable de su conducta, ¿no? Entonces, miren cuán importante es la culpabilidad. Y esta está descrita en el artículo 13 del Código de Procedimiento Penal. La culpabilidad, no se olviden, es un elemento del delito. Si no hay un elemento del delito, no hay delito, ¿no? Entonces, es 9:20. Hasta aquí. En la siguiente clase ya vamos a entrar a la imputabilidad. Y en ese capítulo, posterior a eso, vamos a ir abordando los siguientes temas: caso fortuito, fuerza mayor, coacción física. Vamos a reforzar el error de hecho, error determinado por engaño ajeno, delito imposible, enfermedad mental, embriaguez, sordomudez, menor de edad, o sea, todos estos elementos, ¿no? Entonces vamos a ir reforzando en la siguiente clase. Caso fortuito, reitero, fuerza mayor, coacción física, los errores, vamos a ir reforzando. Y un libro que les quiero recomendar también, este libro de Derecho Penal, que viene en 5 tomos, que es del autor Mayori, ¿no? Es un autor muy importante, que tiene buen contenido en su libro, ¿no? Bueno, de ese modo vamos, a ver, vámonos al sector de preguntas, por favor. Por favor, van a levantar su manito, ¿ya? Van a levantar su manito para que procedamos
a atender sus dudas. ¿Alguien? De todos modos, queridos colegas, no se olviden. A ver, vamos con el doctor Omar Pacajes, por favor, y luego la doctora Marleni. Buenas noches, doctor. Bueno, mi duda es la siguiente. Habló evidentemente de lo que es la culpa y el dolo eventual. En los casos de mala praxis médica, ¿cuál es el que corresponde aplicar? A ver, mala praxis, o sea, tenemos que hablar con casos concretos, mi querido doctor. O sea, si tú me das un ejemplo de una mala praxis, hay que ver, tuviéramos que verlo a la culpabilidad, ¿no? Por ejemplo, hay un caso donde, un caso de un médico, ¿no? Si ese médico tiene protocolos y debido, por ejemplo, a la urgencia del caso, se haya olvidado cumplir con algún elemento de ese protocolo y está vinculado a la qué, a la negligencia. Y si hay negligencia, hay culpa, ¿no? Entonces, si hay intención, hay dolo. Entonces, si hay mala praxis, pero si hay negligencia en esa mala praxis, hay culpa. Pero si vemos y determinamos intención en esa mala praxis, entonces lo vinculamos al dolo, ¿no? Más o menos eso, querido doctor. Gracias, doctor. Tal vez para poder ilustrar en el caso, por ejemplo, de que, como menciona, ¿no? En caso de una cirugía en la cual se han cumplido protocolos, pero a pesar de eso, el efecto de resultado, en este caso del paciente, ha sido la muerte, a pesar de haber cumplido protocolos. Es que el tema del área de medicina, ya no podemos ver el resultado, ¿no? Porque son inciertos al final estos medios quirúrgicos, ¿no? Entonces, precisamente por eso no está regulado en nuestra norma penal el tema de la mala praxis, o sea, ahorita no es delito. Lo que sí lo están pretendiendo vincular, miren, ¿a qué delitos? A ver, lo pretenden vincular a homicidios culposos. ¿Por qué? Porque hay culpa en su conducta. ¿Por qué? Porque hay un elemento de la culpabilidad que te puede ser y estar vinculado a la negligencia. Entonces, esos son elementos, ¿no? Para determinar ciertas conductas que sean delitos o no delitos, ¿no? A ver, la doctora Marleni, por favor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Mi querido doctor, un placer. Buenas noches, doctora. Por ejemplo, yo quería comentarle, acá en el municipio de Comarapa, hubo un caso de violación, ¿no? De un tipo caso de la manada que hubo hace unos años en Santa Cruz, de 3 menores, ¿no? Entonces bueno, en una fiesta de una virgen la hicieron beber, la llevaron y habían testigos, todo, ¿no? Y entonces se le explicó precisamente eso a la madre, ¿no? Que los menores son, pues, como usted explicaba, inimputables, ¿no? Pero al final ellos se sometieron a un proceso abreviado con la fiscal por 3 años, digamos. Yo quería que me explique un poco, doctor, en ese caso de las cuartas, quintas de la pena que usted estaba explicando, eso, cuánto correspondería, digamos, en ese caso de violación, doctor, o cómo se contabiliza la cuarta, o cómo se saca, digamos. 4/5 partes. A ver, te voy a dar un ejemplo de 25 años. De 25 años, las 4/5 partes es 20, ¿no? 5, primera parte, 5, 10, 15, 20. 4. 4 de 5. ¿Estás viendo mis dedos, no, doctora? Entonces, 4/5 partes, ¿no? La primera parte, a ver, de 25 años estamos hablando. Una quinta parte de 25 es 5. 2/5 partes, 10. 3/5 partes, 15. 4/5 partes, entonces son 20 años. ¿Y cómo se atenúa? Estábamos revisando la atenuación en los delitos vinculados a menores infractores, ¿no? ¿Y qué nos dice la norma? Nos dice que se va a atenuar en 4/5 partes. Por ejemplo, hay casos, por ejemplo, de abuso sexual de 10 años, te vuelvo a dar el ejemplo. 4/5 partes disminuye, solo que te van a quedar 2 años, ¿no? Solo te van a quedar 10 años. 10 años, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? 4/5 partes, 2, 4, 6, 8,
esto atenúa, solo te queda 2 años, por ejemplo, en abuso sexual, ¿no? Entonces, esa es la operación que se hace. Esos son los atenuantes. Por ejemplo, en abuso sexual, si haces eso, hay las medidas socioeducativas, ¿no? Que se cumplen en régimen domiciliario, por ejemplo, en la ley 548. Muchos casos hemos subsanado así, ¿no? Un régimen domiciliario y se cumplen en su domicilio esos 2 años. Pero si ya es más de 2 años, por ejemplo, se cumple bajo un régimen de privación de libertad. Eso establece la norma vinculado a la ley 548. Eso es, doctor. No sé si me he entendido. He tratado de ser explícito. Sí, gracias, doctor, lo entendí perfectamente. Perfecto, ¿no? Régimen domiciliario, miren, tienen que ver el 326 de la ley 548, ya nos habla sobre la definición de las medidas. Libertad asistida, régimen domiciliario, régimen de internamiento, dice, esta medida consiste en la privación de libertad de la persona adolescente en el tiempo de que debiera durar la sanción y se cumple en régimen cerrado en un centro especializado. Centro especializado, por ejemplo, en Cochabamba es el Cometa, ¿no? Donde ahí están privados de su libertad los menores. Pero ahí también pueden salir los denominativos son distintos, ¿no? En el procedimiento para adultos, por ejemplo, conocemos el extramuro. Salen de día a trabajar y en la noche vuelven al penal a descargar, a descansar, ¿no? Y en los centros especializados para menores van a su colegio, vuelven al penal, van a su colegio, vuelven al penal, ¿no? Y pueden estar hasta sus 25 años, si no estoy mal, en ese centro especializado, ¿no? Alex, mi querido doctor Alex, Doctor, buenas noches. buenas noches. ¿Cómo estás? Doctor, con relación a la culpabilidad, ha indicado de que a la falta de este elemento del delito, no existiría el delito. Con relación a lo que ha señalado el artículo 86 del Código de Procedimiento Penal, lo que señala la enajenación mental, en un caso particular, doctor, a una persona que no se le haya podido advertir en el momento oportuno el tema de la enajenación mental y en etapa de juicio oral se solicita lo que es el examen psiquiátrico, pero la autoridad jurisdiccional no quieren de ninguna manera Ujú. acceder a esto. Entiendo de que le quiere someter a lo que es el juicio ordinario y emitir una sentencia, particularmente de un delito de abuso sexual. Entonces, mi pregunta, doctor, es, ¿tendría que esperar el imputado, bueno, el acusado, para los alegatos conclusivos para poder determinar estos elementos del delito, o en su Bien. caso promover recursos para poder hacer respetar que el mismo tiene un grado de discapacidad mental? Nada más, doctor, A gracias. ver, a ver, les cuento, a ver, el trámite que hemos realizado es un caso de Sacaba, ¿ya? Igual estaba privado de su libertad por un delito de abuso sexual. O sea, y tenía este tema de la enajenación mental, se reunía las condiciones. Ya con un anterior abogado había hecho la valoración en régimen penitenciario, había presentado lo que es la solicitud de un requerimiento al Ministerio Público para que les realicen el tema de la unidad de discapacitados para determinar el grado de su discapacidad, ¿no? Y bueno, ¿qué hemos hecho en este caso? Lo que tienes que hacer, mi querido doctor, no es directamente plantear un incidente de enajenación mental sin documentos. Tienes que reunir tus elementos que puedan acreditar y llevar a la convicción de la autoridad jurisdiccional de que sí padece y hay los elementos de enajenación mental. Reuní lo del régimen penitenciario, de la unidad de discapacidad, le di una pericia psicológica al Ministerio Público en apego al artículo 86. Reunido estos requisitos ya con su carnet de discapacidad y demás, planteas un incidente de enajenación mental. Incidente de enajenación mental. Te va a llamar a una audiencia y en la audiencia tú fundamentas. ¿Eso por qué te digo? Porque si presentamos directamente, señora jueza, y solicito en aplicación del artículo 86, ¿no? Porque durante el proceso se advirtió que el imputado tiene alguna enfermedad mental, ¿no? Que se paralice el proceso, ¿no? Y se realice su reconocimiento psiquiátrico. Entonces, la jueza, al ver que son delitos de contenido sexual, hay un sesgo, ¿no? Sesgo de justicia, ¿no? Y piensan que es para eximir responsabilidad, piensan que es para que no haya culpabilidad en la conducta, ¿no?
para excluir para excluir la culpabilidad en la conducta de tu cliente. Pero a lo que te digo, doctor, reunir esos requerimientos, reunir esos requisitos, incidente de enajenación mental. Solicito de manera fundamentada, ¿no? Y ahí va, y tiene que autorizar, y tú pides que autorice el reconocimiento psiquiátrico y que se paralice el proceso. Y de momento se obtenga su libertad y que esté bajo el cuidado de su padre. Así, y puede ser si le da los elementos. Lo que va a hacer la juez te va a denegar, pero ya en una audiencia va a dictar una resolución, te va a habilitar para que hagas un recurso de apelación. Recurso de apelación, acción de libertad. ¿Y vas a qué? Generar jurisprudencia. Hay que darnos los modos para que nosotros podamos ver este tema de los recursos. Puede ser eso un buen tip jurídico. Otro tip jurídico, pues directamente, reuniendo los requisitos, presentas también con memorial el tema de la enajenación mental y en base a los elementos de convicción, solicita su reconocimiento psiquiátrico para comprobar estos extremos, ¿no? ¿Qué te vas a responder la juez? No al lugar, que no sé qué, no sé cuánto, pero te vas a responder en una providencia de mero trámite. Y las providencias de mero trámite no tienen un recurso ulterior. Pues plantear un recurso de reposición. Pero sin plantear ese recurso de reposición, puedes directamente interponer una acción de libertad. Puede ser otro mecanismo. Entonces, este tema de las acciones de defensa, que creo que van a llevar en un módulo, va a ser importante que exploten. Si somos abogados penalistas, tenemos que explotar lo que son las acciones de libertad en sus distintas tipologías. Por indebido procesamiento, por ejemplo, es el caso que sería de usted, mi querido doctor. Acción de libertad por indebido procesamiento, por violentar el debido proceso, artículo 115 de la Constitución, 7 puntos de la Convención, en su elemento de legalidad adjetiva, artículo 86 del Código de Procedimiento Penal, ¿no? Entonces, con esos parámetros, como te digo, directamente accionar, ¿no? Bueno, eso es. Gracias, doctor. Bueno, mis queridos colegas, ha sido un placer nuevamente estar con ustedes, ¿no? En un curso. Mañana, no, mañana sí tenemos clases, ¿no? Ya no tenemos, ¿no? Tenemos clases. Entonces mañana nos vemos, que tengan un descanso reparador. Todo este material que se está exponiendo se les va a pasar. Mañana ya vamos a empezar con algún trabajo puntual, porque entendemos que todos tenemos trabajo, tenemos familia, llegamos agotados, pero trabajos que les va a servir para aplicar en la práctica profesional. Tengan muy buenas noches, mis queridos colegas. Muy buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor.